La Trinidad, según el credo de Atanasio, dice que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no hay tres dioses, sino solo uno. Los trinitarios dicen que Jesucristo, el Hijo, es Dios, pero que también es de Dios. De igual manera dicen que el Espíritu Santo es Dios, pero que al mismo tiempo es el Espíritu Santo de Dios. En cuanto al Padre, la Biblia dice expresamente que es Dios, aunque en ninguna parte de las Escrituras se dice que el Padre es de Dios. ¿Por qué ocurre esta omisión en las Escrituras? ¿Por qué solo el Hijo y el Espíritu Santo son de Dios, y no así el Padre? ¿No debería también el Padre ser de Dios, como las otras dos supuestas personas de la Trinidad? La única razón posible por la que el Padre no puede llamarse el Padre de Dios es porque Él mismo es el único Dios verdadero, o mejor dicho, el único Dios que es el Padre. El Padre es el único que no puede ser de Dios porque Él es el único y verdadero Dios que dio origen a todo y a todos, razón por la cual está por encima de todos los vivientes. La Biblia habla de, por ejemplo, Romanos 15:6, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Corintios 1:15-24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. 2 Corintios 11:31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Bueno, así hay varios versículos. Hoy en día, esta doctrina generalmente aceptada por todo tipo de cristianos, aunque cada uno tenga sus propias variaciones. La doctrina de la Trinidad está basada en el credo aceptado por el Concilio de Nicea, ocurrido más de 300 años después de Cristo. Existen iglesias unitarias que rechazan la Trinidad y estos grupos han usado siempre la Biblia para refutar esta doctrina. Podemos hablar sobre un extracto del Concilio de Nicea y pruebas muy claras usadas por los unitarios que demuestran que la doctrina es falsa. Pero sin embargo la Iglesia Católica dice que todo el mundo debe creerlo con firmeza y resolución, porque si no, no puede ser salvo. Como sabemos, existieron muchas trinidades en la antigüedad. La Trinidad viene de una mezcla entre lo cristiano y la idolatría. Por ejemplo, la Trinidad de los ancianos egipcios. Los signos de la Trinidad Santa de los egipcios es muy parecida a la de los cristianos, en el número de hipóstasis y la cualidad de cada uno de ellos. Por ejemplo, Osiris se llama el Padre Creador, Horus es el Hijo o el Verbo parecido al hombre para poder morir, y Isis se llama a la Madre, que su símbolo es un pájaro, y ya sabemos que la Trinidad de egipcio fue antes de Cristo. La Trinidad de los indios también. La primera es Saftri, se llama Padre, la segunda es Ani, el Hijo, el tercero Fayo, el Espíritu, nacido del vientre de Baya, Virgen de los indios. Así, lo más importante en la religión de los indios es la Trinidad, que se llama su lengua Trimurti. La Trinidad de la religión Brahma. Creen en una Trinidad divina con tres hipóstasis: Brahma, Vishnu y Shiva. La Trinidad de la religión budista. Creen en un Dios que se llama Fu. Dicen que es el único, pero que tiene tres hipóstasis. Los budistas dicen que cuando nació Buda, apareció una estrella en el cielo. Buda nació el 25 de diciembre, nació de una virgen, Maya. Fue tentado por Mara, Satanás. Buda encarnó en un ser humano. La Trinidad de los indios de México. Creen en un Dios único con tres hipóstasis: Psuna, Padre, Bacab, el Hijo nacido de Virgen, y Sigia, el Espíritu Santo. Adoran un ídolo, Tanka, dicen que es un Dios con tres hipóstasis. Y podemos decir lo mismo de los griegos y romanos. Entonces la Trinidad fue tomada de las religiones idólatras y de las antiguas civilizaciones. Esto pasó con ayuda de las idolatrías de los bizantinos. La Biblia es la palabra de Dios. Se nos habla de la vida y la muerte, y resucitó a la vida, el hombre más grande que jamás haya vivido. Su nombre es Jesucristo. Durante los siglos, los hombres han debatido sobre la identidad de este hombre único. ¿Era Dios? ¿Fue un mero hombre? ¿Cómo hizo las cosas que hizo? Afirmamos que las respuestas se encuentran en la Biblia. Si es así, la pregunta es: ¿qué dice la Biblia? Aquí hay una lista de preguntas lógicas con versículos de las Escrituras pertinentes para ayudarnos a saber si Jesús es Dios Todopoderoso o no. Pregunta 1. Si Jesús es Dios, ¿cómo podría Él morir por nuestros pecados? 1 Timoteo 1:17 dice: Ahora el Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Dios no puede morir, pero Jesús murió y luego resucitó. Hechos 5:30.
La Biblia no dice que solo fue su naturaleza humana la que murió, sino dice que Jesús murió, lo que incluiría a todo lo que es el ser de Jesús. Pregunta 2. ¿Cómo puede ser Jesús Dios y tener un Dios al mismo tiempo? El Dios de la Biblia es el Todopoderoso, el Creador, el Altísimo, y nadie se compara a Él. Jesucristo no puede ser Dios, si Él dice que nuestro Padre Celestial es su Dios. Usted no puede ser el Dios Altísimo y estar en sumisión al Altísimo de Dios, y decir que Él es tu Dios. No tiene sentido. Si las palabras tienen un significado verdadero, entonces uno no puede ser Dios y tener un Dios al mismo tiempo. Echar un vistazo a los siguientes versículos que demuestran claramente que nuestro Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:17. No dejo de pedir que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Romanos 15:6. Para que con un solo corazón y la boca glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 1:3. Alabado sea el Padre Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Bueno, de ese estilo hay un montón de versículos más. Apocalipsis 3:12, Apocalipsis 3:21, 1 Pedro 1:3. Bueno, eso se los dejo para que lo vayan viendo ustedes. Pero hay muchas más pruebas para refutar esa pregunta. Vamos con la pregunta número 3. Si Jesús estaba sentado a la diestra de Dios en el cielo cuando el libro de Apocalipsis fue escrito, ¿por qué Jesús sigue haciendo afirmaciones tan claras de que nuestro Padre Celestial es su Dios, si Él mismo es Dios? Apocalipsis 1:6. Jesús nos ha hecho ser un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Apocalipsis 3:12. De nuevo. Que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, nunca más saldrá de allí. Voy a escribir sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y yo también escribiré sobre él mi nombre nuevo. Pregunta número 4. Si Dios no puede ser tentado por el mal, sin embargo Jesús fue tentado en todo, tal como lo somos nosotros los humanos, ¿cómo puede ser Dios? Santiago 1:13. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todos los sentidos, al igual que nosotros, aunque sin pecado. La Biblia nunca dice que la naturaleza humana de Jesús fue tentada, dice que Jesús fue tentado. En ninguna parte dice que Jesús fue tentado, sino que era todo de Él. Si Jesús fuese Dios, esto sería una clara contradicción. Afortunadamente Jesús es el Hijo humano de Dios, así que no hay ninguna contradicción. Pregunta 5. Si Jesús es Dios, entonces ¿por qué orar a Dios y llamarlo el único Dios verdadero? Juan 17:3. Ahora bien, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En este versículo Jesucristo hace una clara distinción entre el único Dios verdadero y Él mismo. Jesús llamó al Padre el único Dios verdadero, y que no dé lugar para que Jesús sea también Dios. Pregunta 6. Si Jesús es Dios, ¿por qué Él ora a Dios? Lucas 6:12. Uno de esos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Él habría estado orándose a sí mismo o a otra parte de sí mismo? ¿Lo hizo para nuestro beneficio? ¿Para ser ejemplo para nosotros? Si Jesús estaba orando a sí mismo u otra parte de sí mismo, entonces, ¿estaba actuando? ¿Estaba Jesús simplemente actuando cuando estaba en el huerto de Getsemaní orando a Dios para que no haya otra manera que, si es posible, que la copa que se toma, que no tome esa copa, digamos? Él estaba pidiendo a Dios si habría otra manera, es decir, otra forma de morir a una horrible muerte en la cruz. Si Jesús fuese Dios, entonces todas sus oraciones a Dios lo hacen más bien en algo muy raro. Pregunta 7. Si Jesús es Dios, ¿por qué le dijo a sus discípulos, confiad en Dios, creed también en mí? Juan 14:1. No dejes que se turbe vuestro corazón, confíen en Dios, creed también en mí. Note que Jesús no dijo, el Padre, que acaba de decir Dios. Jesús, una vez más, hace una clara distinción entre Él y Dios. Pregunta 8. De acuerdo con la doctrina de la Trinidad, el Padre y el Hijo son coiguales. Si esto es cierto, ¿cómo puede el Padre ser de alguna manera más grande que Jesús? Juan 14:28. Yo voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Marcos 13:32. Nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Bueno, de estos tipos de versículos hay muchos. Sigamos con las preguntas, porque si no se va a hacer bastante más largo. Pregunta número 9.
¿Cómo puede ser Jesús semejante a nosotros en todos los sentidos y aún así ser 100% hombre y 100% Dios? Hebreos 2:17. Por esta razón tuvo que ser hecho semejante a sus hermanos en todos los sentidos, con el fin de que él podía llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio a Dios, y que podía hacer expiación por los pecados del pueblo. Si Jesús es Dios y también como nosotros en todos los sentidos, eso significa que son todo un hombre 100% y 100% Dios. Esto no tiene sentido. O Jesús no es Dios y que realmente nos gusta de todas las formas un hombre, o Él es Dios y nosotros también. ¿Qué tiene más sentido? El diablo y los demonios llamaron a Jesús el Hijo de Dios. Pregunta 10. Si Jesús es Dios y Dios no puede ser tentado, ¿por qué el diablo tentó a Jesús? La Biblia dice que Dios no puede ser tentado, Santiago 1:13, y sabemos que el diablo sabe las Escrituras porque se lo citó al tratar de tentar a Jesús en Mateo 4:6. El diablo es totalmente perverso y persistente, pero no es tonto. Porque el diablo continúa, o Satanás, a preguntar a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, le dice, cuando él estaba tentando, ¿no sería el diablo, Lucifer, Satanás y sus demonios lo que saben si estuvieran hablando con el mismísimo Todopoderoso? De hecho, burlonamente le dijo a Jesús en Mateo 4:3, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:6 dice, si tú eres el Hijo de Dios, dijo, tírate abajo. El diablo sabía que Jesús era un hombre y el Hijo de Dios y el Mesías prometido, y por eso hizo todo lo posible para tratar de llegar al pecado. Satanás sabía que si podía hacer de Jesús una ocasión de pecar una vez, no podría ser el sacrificio perfecto que era necesario para el perdón de nuestros pecados. Aquí hay una simple prueba, pero eficaz, de que Dios no es trino. Simplemente sustituyamos la palabra Dios en la Biblia por la palabra Trinidad, o Padre, Hijo y Espíritu Santo, y luego leamos los textos nuevamente, a ver qué pasa. Primer ejemplo, Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Reemplazamos por el Dios de la Trinidad y tendremos lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creed en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, creed también en mí. Pero esto aparece en 4 personas entonces, no 3. ¿Quién es entonces mí en el versículo, si el Hijo ya está mencionado dentro de la Trinidad? Segundo ejemplo, Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si reemplazamos Dios por Trinidad, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, obtendríamos: porque tanto amó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que tendremos más personajes, más personas. Tercer ejemplo, 1:3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si reemplazamos Dios por Trinidad, sería: siempre orando por vosotros, damos gracias a la Trinidad, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que tendríamos que la Trinidad es el Padre de Jesús. Pero espere, ¿no es Jesús el Hijo parte de la Trinidad? Todos los versos que mencionan a Dios y su Hijo están vacíos de contenido, con una comprensión trinitaria de los mismos. Pero los trinitarios en realidad interpretan a Dios en estos versículos como el Padre, que no les queda otra cosa, pero no en los versículos donde no se menciona el Hijo. Por ejemplo, 1 Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos pasan, pero el hombre que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un trinitario probablemente que diga que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también dicen que en el siguiente versículo Dios es solo el Padre. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que pronto debe tener lugar. Se dio a conocer mediante el envío de su ángel a su siervo Juan. ¿No es esta incongruencia la cosa más extraña del mundo? Dios es trino, excepto cuando el Hijo también es mencionado. Lo cierto es que los trinitarios simplemente seleccionan y escogen el sentido del vocablo Dios en función de lo que sus oídos tienen comezón de oír. En este caso, al Dios trino. Finalmente te dejo con el siguiente versículo, 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, también ama al que ha sido engendrado por él.